tardes, pues bienvenidos a una sesión más de estas pláticas o charlas que les estamos brindando la Casa Comercial Akinpech, referente a este sistema miofuncional. Y bueno, pues el día de hoy nos toca hablar de una aparatología que nos va a ayudar a tratamiento para signos y síntomas de la disfunción de articulación temporomandibular con los sistemas TMJ y MIOSA, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Empezamos a hablar de este resumen que todos nosotros como dentistas ya sabemos y que, bueno, la importancia de estar viendo en todos nuestros tratamientos el desorden temporomandibular o la articulación temporomandibular, porque también es importante hacer este recordatorio. Como por ejemplo, sabemos perfectamente que el doctor J.D. Kosten, otorrinolaringólogo, en 1934 detectó este conocimiento en cuanto a interconsulta para poder valorar mejor a nuestros pacientes, ya que presentamos algunos síntomas que pueden llevarnos a diagnósticos a lo mejor sin revisiones que va directamente al oído. Sin embargo, bueno, él como otorrino se dio cuenta al revisar a sus pacientes que estos dolores que en ocasiones presenta el paciente a nivel de oído pueden desembocarse también de la articulación temporomandibular, en un daño que tenemos en ella y bueno, pues podemos llegar a presentar estos síntomas ahí. También más adelante el doctor Fonder demuestra que la apertura y cierre bucal está súper ligado a la columna vertebral, sobre todo en vértebras C1 y C2. Y bueno, pues esto al estar ligado, estamos estamos en esta investigación en la que, bueno, no nada más nosotros, sino que muchos investigadores, muchos doctores han llegado a la conclusión de que tanto la columna vertebral puede repercutir en el sistema estomatognático como al revés. El sistema estomatognático puede repercutir en la columna. Entonces, bueno, pues es importante que hagamos esta interconsulta con todos los especialistas que lleve a cabo el diagnóstico correcto de nuestro paciente. También, otro doctor, el doctor Víctor Stoll, indica que la deglución atípica es significativa en el desorden temporomandibular. Por ejemplo, aquí vamos a ver a este paciente virtual, que está deglutiendo y que está proyectando su mandíbula hacia atrás por la fuerza muscular tan excesiva que presenta en esta función de deglución atípica. Esto lo podemos incluso notar en el movimiento que el mismo paciente llega a hacer en cabeza y cuello cuando no sabemos deglutir. Toda esta fuerza muscular de manera externa se nota como este paciente virtual. Sin embargo, ¿qué sucede con nuestros pacientes cuando están haciendo este movimiento de manera interna? Vemos que toda la musculatura se proyecta hacia este hueso móvil que es la mandíbula y esta a su vez se dirige completamente a articulación temporomandibular. Nos damos cuenta que esta disfunción temporomandibular puede llegar a tener varias causas y dentro de estas causas podemos notar, bueno, pues sí, la disfunción de tejidos blandos, como lo acabamos de ver con deglución atípica. A su vez, bueno, pues la lengua está en una posición incorrecta y esto está provocando una compresión en articulación. Pero también de esta disfunción de tejido blando podemos llegar a desarrollar maloclusión. Una mala oclusión que, como vemos aquí en la fotografía, altera completamente la posición de la mandíbula y puede comprimir a ATM. Entonces, bueno, lo ideal sería que nosotros también viéramos todas las causas que pueden repercutir directo en esta articulación temporomandibular. Como recordatorio, nosotros también podemos valorar a nuestros pacientes porque no nada más es una sola o dos causas la que provocarían el daño en ella, en articulación, sino que también estas desarmonías oclusales que en muchas de las ocasiones pues son provocadas por el dentista que no está haciendo un correcto ajuste oclusal al colocar estas restauraciones o al estar haciendo también incluso tratamientos de ortodoncia con mala nivelación, podrían estar provocando disfunción temporomandibular. Aunado a otras causas que de 10 al 15% de la población puede llegar a presentar también, porque no, una hipermovilidad articular, la cual, bueno, pues esta es una hipermovilidad de sobre todo, este ligamento que nosotros tenemos en nuestra cavidad, en nuestro sistema estomatognático y que está sobreestirado el ligamento
al momento de estar cerrada la boca, nosotros podemos ver este ligamento temporomandibular que está actuando de manera correcta. Sin embargo, cuando abre el paciente la boca con esta hipermovilidad que presenta, puede incluso hasta desalojar completo el cóndilo de la cavidad glenoidea sobre estirando este ligamento. Entonces, bueno, aquí podemos dañar directamente también a la articulación. Otra de las causas que estamos viendo en nuestros pacientes actualmente y sobre todo en esta situación de estrés constante que estamos viviendo es el bruxismo, ¿no? El bruxismo asociado en muchas de las ocasiones solo y únicamente por estrés, pero también podemos llegar a tener otras causas que estén provocando el bruxismo. Puede ser algo neurológico, pero también puede llegar a ser una disfunción enorme muscular. Y también hay estudios en Australia que nos están demostrando que cuando el paciente tiene una falta de oxigenación en el cuerpo, necesitamos llegar a hacer este movimiento de bruxismo para poder liberar vía aérea alta y continuar con el proceso de oxigenación. Entonces, bueno, nosotros podemos también aunar a estas causas de la disfunción el bruxismo. Cosa que también tenemos que observar. Aquí vemos una imagen donde nuestro paciente presenta pues desgastes en todos los dientes y esto también nos lleva a que pierda la dimensión vertical el paciente y a su vez que pueda comprimir articulación. Todo esto lo tendríamos que rehabilitar. No basta solamente con poner una guarda para detener el desgaste dental. Debemos de darle un tratamiento a nuestro paciente para realmente corregir el problema. De igual forma, hay muchos pacientes que pueden pensar que tienen 32 dientes y que no pasa nada, que le saquen o le retiremos alguno de estos dientes, les extraigamos algún diente, porque a lo mejor en ese momento tienen mucho dolor y eso es lo que ellos deciden. Sin embargo, bueno, pues está mucho del dentista que convenzamos a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que noten que una pérdida de diente no es cualquier cosa. Un solo diente al final del camino es un órgano del cuerpo humano y puede alterar completamente la oclusión. Si retiramos, por ejemplo, un diente inferior, observamos cómo un diente se puede mesializar por no tener ese contacto con la pieza que estaba, o se puede mesializar el otro diente y entonces esta mesialización también altera la oclusión. O también podemos perder dientes antagónicos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar provocando una extrusión dental por no tener un tope en la oclusión. Entonces, bueno, nosotros podríamos estar hablando con todos nuestros pacientes para que entiendan la importancia de los órganos dentarios, que uno puede hacer la diferencia en boca. Entonces, bueno, pues hay muchísimas causas más, pero nos vamos a quedar con esta, que es el traumatismo. Un traumatismo que puede ser directo a columna vertebral, por ejemplo, puede ser un choque, que no necesariamente puede ser un impacto facial, pero el simple movimiento que afecta a columna vertebral puede afectar al sistema estomatognático y obviamente la articulación va a ser parte de ello. Entonces, bueno, pues puede ser un choque, pero también a lo mejor puede ser un golpe que tengamos directo en cara, ya sea que me caí, ya sea que a lo mejor entreno box o algún otro deporte de contacto que me perjudique el movimiento de la mandíbula y que ésta se distalice completamente comprimiendo articulación temporomandibular. Todas estas causas y más nos van a llevar a que el paciente desarrolle signos y síntomas. Cualquier causa que nosotros veamos van a empezar a despertar a nuestros pacientes alguna molestia. Y entonces, bueno, pues nosotros podemos recordar que hay síntomas intracapsulares que son los que están directamente ligados con la articulación temporomandibular, pero también con la estructura ósea de nuestro paciente a nivel de ATM. Y que hay otro tipo de sintomatología que puede presentar mi paciente y que es el extracapsular, que sería toda la musculatura, tanto de cabeza y cuello que tiene el paciente, y debemos examinarla para poder determinar qué sintomatología o qué signos están presentando y poder partir de ahí para demostrarle al paciente que muchos de los signos o síntomas que presentan en cabeza o en cuello pueden estar derivándose también de la articulación temporomandibular. Sin embargo, no podemos dejar de lado a nuestros colegas para hacer un mejor diagnóstico en estos dolores que puede llegar a tener el paciente, como por ejemplo, nosotros cuando evaluamos al paciente vamos a valorar si tiene ya un dolor en articulación temporomandibular
y si aparte de dolor ya presenta ruidos articulares. Entonces, automáticamente empezamos nosotros con nuestro diagnóstico como dentistas, especialistas de lo que seamos, pero todos deberíamos de valorar articulación temporomandibular. De igual forma, estamos súper ligados con esta cavidad, como el doctor Kosten lo vio, el oído, y entonces nosotros tenemos esta homeostasis con oído y sistema estomatognático, y si hay alguna inflamación en estas dos áreas, empezamos a tener síntomas que a lo mejor pueden confundir de dónde viene el problema. Por ejemplo, podemos llegar a tener algún mareo, vértigo, y esto también podría ser por una disfunción de ATM, al igual que podemos llegar a tener ese tinnitus, el clásico zumbido que puede presentar el paciente y que también es importante que lo lleguemos a anotar en nuestro diagnóstico. Y obviamente dolor de oído, como ya lo habíamos comentado. Entonces, bueno, podemos hacer esta interconsulta para hacer un mejor diagnóstico, enviarlos al otorrinolaringólogo, que ellos valoren su cavidad, mientras nosotros estamos valorando y diagnosticando lo que conocemos. De igual forma, puede haber síntomas neurológicos en nuestros pacientes, como por ejemplo dolores de cabeza que puede llegar a presentar, incluso un dolor o presión a nivel de ojos. ¿Por qué? Porque al final, como estamos viendo en la imagen, todo está relacionado. Nuestros músculos de la masticación están íntimamente relacionados con toda la cara, pero también con músculos posturales. Y también aquí podríamos empezar a tener algún síntoma en el paciente. Entonces, bueno, pues si yo tengo síntoma neurológico y detecto que no le puedo quitar el dolor a mi paciente cuanto antes, podríamos determinar también una revisión con el neurólogo o incluso con el mismo oftalmólogo. También con esta parte importante que les comentaba de la columna vertebral, estas dos articulaciones juegan un papel bien importante en cuestión de equilibrio. Ellas nos ayudan a transportar el peso, como sabemos, del cerebro a la columna vertebral. Y entonces, cuando estas articulaciones están presentando un problema, ellas tratan de cargar el peso del cerebro como pueden. Y eso empieza a repercutir en postura. Por eso podemos llegar a presentar en estas disfunciones dolores de cuello, en músculos posturales, y que deberíamos de estar también valorando este tipo de musculatura para dar un mejor diagnóstico. Al igual que puede llegar a tener un síntoma el paciente de garganta, dolores de garganta, porque como toda la musculatura está alterada, no podemos dejar de lado a la lengua, que son 17 músculos, y que a su vez el yoides va a cambiar de posición al estar alterada la musculatura de la lengua, pues de ahí se sostiene, y nosotros podemos empezar a hacer esa presión a nivel de garganta o a todos los músculos que tenemos en la vía. ¿Para qué? Para que esa presión esté generando también un dolor. Entonces, bueno, pues podemos hacer un mejor diagnóstico, más certero, más profundo, para que el paciente tenga un correcto tratamiento, no nada más quedarnos cortos. Aquí, por ejemplo, en esta valoración le sugerimos que palpen 6 músculos, 3 de la masticación, 3 posturales, como estamos viendo acá en la imagen, y en el momento de la palpación podemos determinar un dolor subjetivo, digámoslo así, porque podemos decirle al paciente de cuánto va su dolor del 1 al 10. 1 menor dolor, 10 mayor dolor. Incluso al estar haciendo esta palpación, nos sirve mucho nuestro ojo clínico para valorar si realmente el paciente está presentando molestia en esta musculatura. Estos músculos nos están derivando a una puntuación que hacemos en un diagnóstico de Crohn-Paulsen que nos sugirieron, y que bueno, pues aquí entraría el primer punto en el diagnóstico para saber si el paciente ya empieza a alterar a la articulación. Si mi paciente presenta dolor en musculatura, entonces ahí tengo un aspecto positivo y que ya empieza a determinar un factor que perturba a la articulación temporomandibular. De igual forma, puedo seguir en el diagnóstico de mi paciente y puedo valorar también el clic articular. Este clic articular recomendamos que sea con estetoscopio directamente en articulación para alcanzar a escuchar los ruidos que podemos presentar, ya sea chasquido o crepitación. En ocasiones hay pacientes que incluso no necesitamos el estetoscopio porque el ruido es evidente hasta distancia. Entonces, bueno, pues en la mayoría de los casos podríamos llegar a necesitarlo, y por eso es bueno tenerlo dentro de nuestro diagnóstico. También podemos llegar a determinar en esta evaluación esta parte importante de interferencias oclusales. La interferencia oclusal
forma parte de una disfunción temporomandibular y la podríamos también ingresar como un punto de valoración. Incluso ya vimos el anterior, que es ruido articular, ahí ya sería un segundo punto y sería riesgo. Un tercer punto sería esta interferencia oclusal, que la podemos determinar, nosotros sabemos, con aditamentos o material que nos ayudan a ver estas interferencias, o incluso de una forma bien sencilla. Con un solo diente que tenga en mala posición nuestro paciente, determinamos inmediatamente que hay interferencias oclusales. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a acumular puntos, aunado también a un dolor directo en articulación temporomandibular, palpando a nuestro paciente con dedo índice en el conducto externo, metiendo el dedo de hecho con la uña hacia atrás, sosteniendo la cabeza y colocamos el dedo hasta el fondo porque ahí directo llegamos a articulación temporomandibular. Entonces, bueno, también aquí podríamos evaluar otro cuarto punto que sería esta parte de dolor en ATM, de igual forma, preguntándole al paciente cuánto le duele en cada una de las articulaciones. Recordemos que igualmente los músculos los vamos a palpar de manera bilateral y todo se va a ir reportando en esta evaluación. Otro punto importante que también podemos determinar en el diagnóstico es la apertura que tenga el paciente. Sabemos perfectamente que esta apertura la vamos a medir de borde incisal a borde incisal, que dentro de los parámetros normales podemos llegar a encontrar 40 o 52 milímetros de apertura y eso sería correcto. Sin embargo, cuando ya tenemos aperturas limitadas por debajo de esta puntuación, bueno, pues ahí ya directo estamos viendo que hay un problema en articulación temporomandibular. Pero insisto, no me quedo con un solo punto. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi paciente tiene un problema en ATM, pero tiene una correcta apertura. Por eso es importante valorar los anteriores, ¿ok? Ahí ya iríamos 5 puntos en la evaluación. Y también podemos evaluar desviaciones en apertura y cierre. Esto es importante porque también si hay algún problema en articulación temporomandibular, esto lo va a presentar. Es el clásico que al abrir y al cerrar no hace un movimiento directo, recto, vertical, sino que cuando abre y cierra, hace ese zigzagueo y que entonces nosotros podemos estar determinando una mejor evaluación en ATM. Este sería un sexto punto. Dentro de esta evaluación que les comentaba, nos dice que 6 puntos positivos es un aspecto o un factor ya determinante para disfunción temporomandibular. Pero incluso en la misma evaluación nos dice que con 3 puntos o aspectos positivos que tengamos, el paciente ya puede presentar una disfunción de ATM. Hay muchos artículos que nos demuestran que dependiendo la población en donde se estudió, hay un artículo cubano en el que nos mencionan que el estudio se hizo en una escuela de medicina, alumnos de medicina, y salió como resultado que el 75% de esa población presentaba algún problema en articulación temporomandibular o disfunción temporomandibular. Entonces, bueno, tendríamos que estar diagnosticando mejor a nuestros pacientes y también aquí incluso podríamos sacar fotografías de cuerpo completo para valorar la postura que está generando el tener alterada a la articulación, o a lo mejor también puede ser un problema, por eso la evaluación interconsulta a nivel de alguna caída, y entonces también podríamos valorarlo con un ortopedista o agregar a cualquier especialidad que veamos nos puede ayudar a la misma postura del paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que si tengo mala postura, repercute en sistema estomatognático o viceversa. Entonces, bueno, nosotros podemos evaluar también cómo anda la postura del paciente desde ojos, hombros, brazos, uno más arriba que otro. Por lo regular, cuando está alterada la postura, así se ve, rodillas, e incluso de manera lateral podemos tomar estas fotografías y ver cómo el mismo paciente tiende a enderezar, a encorvarse, y bueno, pues esto está complicando también a la columna vertebral. Todo esto nos puede pues repercutir directo en la salud de nuestro paciente, y nosotros que estamos tratando el sistema estomatognático, pues lo podemos llegar a dirigir para un buen tratamiento y obviamente el diagnóstico. Y bien, pues nosotros les venimos a compartir este sistema que es maravilloso. Es un sistema que ya tiene muchos años en el mercado a nivel mundial. Tiene 30 años, es también creado por el mismo doctor Chris Farrell, australiano, ortodoncista, pensando en la miofunción del paciente, pero también
en cómo descomprimir articulación temporomandibular. Y para eso entonces crea el sistema TMJ, un sistema que con su evolución desemboca a este sistema Ayosa Snorers y que entonces nosotros podemos estar determinando cómo podemos utilizar o cómo podemos seleccionar un tratamiento de estos para los pacientes que tengan síntomas de disfunción temporomandibular. Aquí les muestro en pantalla 4 aparatos que son los que están dentro de este sistema de articulación temporomandibulares, aparatos bimaxilares, no moldeables, al contrario, se sacan de la caja y se colocan en la boca del paciente. Entonces, estos aparatos, cualquiera de ellos nos puede ayudar a la sintomatología de nuestra disfunción temporomandibular. Sin embargo, ¿cuál de estos aparatos puedo colocar en mi paciente? Para eso es importante hablar de la función que tiene el paciente, porque basado en esa función, es decir, en la respiración que tenga el paciente, yo puedo seleccionar cualquiera de estos 4 aparatos. Aquí, de hecho, les pongo una flecha, tacho 1, se podría decir, y dirijo esa flecha a otro. ¿Por qué? Porque ustedes, si investigan esta aparatología, sí es cierto, hay un Snorers 1 que se vende en otras partes del mundo. En México lo van a encontrar como el sistema TMJ MDV. Por eso dirijo esta flecha a ese sistema. Y entonces vamos a ver que al seleccionar este grupo de aparatos para saber cuál es el indicado para el paciente, tengo que hacer ciertas preguntas, ¿ok? ¿Por qué ciertas preguntas? Aquí, por ejemplo, es importante preguntarle al paciente cuál es su manera correcta de respirar. Aquí vemos una paciente dormida. Esta paciente está dormida porque le están haciendo un estudio, una polisomnografía, porque tiene un mal sueño. ¿Por qué es un mal sueño? Porque es una paciente que tiene procesos de apnea. Es decir, se queda dormida y en momentos deja de respirar. Entonces, es importante que nosotros sepamos la función del paciente para saber a qué especialista dirigirla o si nosotros ya podemos iniciar con el tratamiento. Cuando la apnea llega a ser pues muy, con mucha problemática, por decirlo así, llegan a estos tratamientos como los que estamos viendo, tratamientos en donde se les tiene que cortar la parte posterior de la lengua para abrir el paso de oxígeno y que el paciente pueda respirar. Entonces hay apneas que son graves, que pueden incluso desembocar a infartos. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta que un paciente a lo mejor no llega a apnea, pero ya empieza con un proceso dirigiéndose a la apnea? Cuando el paciente ya empieza a roncar. Entonces, esto es la función y es lo que yo debo determinar para darle el aparato correcto al paciente. Por ejemplo, me puede llegar un paciente con disfunción temporomandibular y lo primero que yo le tendría que preguntar sería, a ver, paciente, ¿tú eres respirador bucal? Sin embargo, les puedo decir por experiencia con pacientes que ellos no determinan, no identifican qué es un paciente respirador bucal. A veces hasta se les hace una pregunta absurda porque piensan que, pues no, es ilógico que les pregunte eso si la respiración es nasal. Sin embargo, ¿cómo ellos pueden determinar esto o diferenciar esto? Si les pregunto si roncan, ¿ok? Entonces, puede llegar un paciente que tenga problemas de ATM y que no ronque. El aparato ideal para ellos es el TMJ Appliance. ¿Por qué es para pacientes que no roncan? Porque solo cuenta con 2 perforaciones en la parte frontal. ¿Para qué? Para que sí pueda respirar por la boca en lo que se adapta. Pero realmente, como él respira correctamente, no necesita compensar tanto esta función. Por eso solo cuenta con 2 perforaciones para respirar. Es un aparato prefabricado y nos descomprime a la articulación 4.5 milímetros en la parte posterior. Como tal, ese es el plano de oclusión, esa es la medida del plano de oclusión que tiene el aparato. Lo que hace es que rote nuestro cóndilo y descomprima articulación temporomandibular. Este aparato es muy bueno. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes puedan también usarlo para un bruxismo céntrico. ¿Por qué es bueno para este bruxismo céntrico? Porque tiene pantalla muy pequeña y entonces al momento de que el paciente aprieta cuando está bruxando en céntrica, siente el aparato, siente que hay algo presente en boca y automáticamente el músculo que hace, relaja, ¿ok? Obviamente no es algo de la noche a la mañana que vamos a adaptar a nuestro paciente, pero sí es algo que paulatinamente lo podemos controlar. ¿Por qué?
porque como ustedes ven en pantalla, son aparatos miofuncionales que también cuentan con pantallas, cuentan con lengüeta, aquí la vemos también, e incluso presentan elevador de la lengua. Recordemos que al tener una buena posición de la lengua en la boca durante el reposo, toda la musculatura facial va a relajar. Entonces, aparte de todo este aparato, aparte de reposicionarme el cóndilo, va a corregir función, y eso es lo importante. Es un aparato que se encuentra a nivel mundial en el mercado con talla única. Y por ser talla única, a veces nos puede crear un poquito de incertidumbre porque no sabemos si a todos nuestros pacientes les va a quedar el aparato, pero les aseguro que al 95% de nuestros pacientes les puede quedar la talla, ¿ok? Es un aparato, como ya lo mencionamos, que relaja esta musculatura por toda la lógica de filosofía miofuncional que tiene este sistema. Y como lo mencionamos, para respiradores no bucales. ¿Por qué? Porque tiene poco acceso de oxígeno. Por lo cual, este aparato lo podemos indicar en esos pacientes. TMJ appliance, ¿ok? Hay otros aparatos que nos pueden ayudar, ahora sí, para aquellos pacientes que son roncadores crónicos o respiradores bucales crónicos, es decir, los que roncan muchísimo. Es un aparato para esos pacientes que tienen que liberar su paso de oxígeno porque presenta planos de oclusión de 7 y de 11 milímetros, ¿ok? Aquí podemos alcanzar a ver este aparato, estos aparatos, ojalá los alcancen a ver. Uno se ve más alto que otro porque el plano de oclusión de uno es de 11 y el otro es de 7. La literatura de Mayo-Brace nos indica que el de 11 milímetros es para pacientes que tienen ya una apnea declarada. Y el de 7 milímetros es para pacientes que tienen un ronquido fuerte, pero que todavía no llegamos a procesos de apnea. Sin embargo, también hemos probado este sistema de 7 milímetros con pacientes ya con apnea y nos ha dado buen resultado, porque ese plano de oclusión hace que se adelante un poquito más la mandíbula sin llegarla a cruzar, porque el aparato está diseñado como si fuera clase 1, pero sí la adelanta para abrir paso de oxígeno. ¿Aunado a qué? A que también tiene lengüeta y elevador de la lengua. Y al tener estos dos componentes, hace que con mayor razón, como veíamos en la imagen de la cirugía, la lengua no la tengo que cortar, la lengua la puedo avanzar al paladar para liberar el paso de oxígeno. Entonces, bueno, esto es importante hablarlo con estos respiradores bucales. De nada serviría una situación de cirugía como la que veíamos de lengua si no le corrijo la función a mi paciente. Esto es bien importante. Me llegó un paciente de San Diego, hermano de una colega, y me decía, necesito un aparato. Me operaron de la lengua, me operaron de la úvula, me cortaron el paladar y entonces estoy roncando de nuevo. ¿Qué sucede en este tratamiento? Bueno, hay que complementarlo con función. De lo contrario, todo puede recidivar. Estos aparatos, al tener pantalla alta, no nada más me van a controlar bruxismo céntrico, también me van a controlar bruxismo excéntrico, ¿ok? Entonces, bueno, controlan el movimiento de la mandíbula y por eso también me ayudan al excéntrico. Es un aparato que también cuenta con arcos únicos, tamaño único de arco, por lo cual aquí vemos el de 7 y el de 11, entonces si ustedes alcanzan a ver, tienen el mismo tamaño de arco, pero nos quedan al 95% de los pacientes. Si llega un caso en el que no le quede tan bien al paciente, con confianza se lo pueden poner y en unos 6 meses indicaríamos el cambio para ahora sí colocarle un aparato adecuado y ya no con tantas perforaciones. ¿Por qué también es para el ronquido, aparte de la apertura de este plano de oclusión? Porque este aparato cuenta con 4 perforaciones en la parte anterior, mucho más grandes y evidentes, porque ellos normalmente, al ser respiradores bucales, tienden a respirar demasiado por la boca y si yo le tapo mucho el paso de oxígeno, sentiría que se ahoga. Entonces, bueno, este es otro aparato que podríamos estar indicando a nuestros pacientes, siempre recordando, previo a una valoración, sugerimos una valoración, ojalá que fuera una tomografía de ATM, pero si nosotros podemos recetar alguna radiografía panorámica sin tope interoclusal, nos puede llevar a una visión más cercana de dónde se encuentra el cóndilo en la cavidad glenoidea. Entonces, bueno, este sería también un muy buen tratamiento para esos roncadores crónicos. Pasamos al siguiente aparato, este aparato que se encuentra en México también a la venta y se llama Snorers 2. Es un aparato también prefabricado para descompresión de articulación temporomandibular
y tiene 5 milímetros de esa apertura en la zona posterior, ¿ok? Es un aparato que también es bimaxilar, cuenta con pantalla, por eso nos ayuda también a este factor muscular, porque también tiene lengüeta y elevador de la lengua. Es un aparato, como el nombre lo dice, para roncadores, pero para roncadores ligeros o no crónicos. Es decir, sus perforaciones también me ayudan a que siga respirando por la boca el paciente, pero son más pequeñas estas perforaciones en comparación del TMJ-MVV. ¿Por qué se llama S2? Porque es la etapa 2 del ronquido. Iniciamos todos con el MVV, porque es un súper roncador. Y después, a los 6 meses, podemos pasar a un Snorers 2, porque ya disminuyó el ronquido y ya no necesito demasiada apertura en el paciente. O bien poder pasar a algún otro sistema de MyoBrace que le quede mejor al paciente por su tamaño de arcada, ya que este aparato Snorers 2 solo es talla única. Insisto, le queda al 95% de nuestros pacientes, pero puede llegar a limitar eso en pacientes con boca amplia. Estos aparatos por tener, o este aparato de Snorers, por tener la pantalla alta de igual forma que el MVV, controla bruxismo céntrico y excéntrico. Importante recordar que va a relajar toda la musculatura y como es un aparato miofuncional, se les pide a los pacientes el uso mínimo de 2 horas en el día y toda la noche mientras duerme. Me he encontrado con algunas asesorías que doy a colegas que de repente recetan estos aparatos y solo los indican uso nocturno. Por favor, les pido que puedan indicarle al paciente también uso diurno, porque esto es la programación consciente del aparato para que el paciente se adapte mucho mejor al tratamiento, incluso les dure más el aparato, no lo vayan a romper y va a ser mucho más fácil que la sintomatología que muchas veces se provoca por el aparato, por el factor muscular, se radique más rápido, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros podemos tener una buena adaptación de estos 3 aparatos siempre y cuando yo coloque de manera correcta el aparato en cuanto a tiempo también en la boca del paciente. Un tiempo diario que debería de presentar el mismo paciente, ¿vale? Ahora, hay otros aparatos que nos van a complementar a estos que acabamos de ver, sobre todo cuando el paciente nos diga, necesito un aparato en el día. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una maestra que trae dolores fuertes de articulación y todo el día se la pasa hablando. Es una maestra que no puede traer los que acabamos de ver todo el día. ¿Por qué? Porque es bimaxilar, no le permitiría hablar. Entonces, para esos oficios, trabajos, profesiones que tienen que estar hablando durante el día, podemos ofrecerles esta otra alternativa que son 3 aparatos unimaxilares. Uno es el TMD. Este aparato TMD, que es una maravilla para aquellos pacientes con dolores fuertes durante el día, es un aparato que se puede personalizar durante 2 minutos en agua que hirvió y entonces este nos va a ayudar a descomprimir articulación durante el día. Solo que este aparato no lo pueden llegar a usar en la noche. Es importante que tengan en cuenta esto los doctores. Por ejemplo, aquí vamos a ver la personalización del aparato TMD. Este aparato se coloca en esa agua que hirvió durante 2 minutos. Lo sacan obviamente con unas pinzas. Esperan a que se enfríe un poco, ya que no queman. Lo van a colocar en la boca del paciente haciendo una presión para meter bien el aparato en la cavidad. Cabe resaltar que es arcada inferior donde se coloca. Automáticamente avanzo la mandíbula para descompresión de articulación si es que la paciente en este caso lo necesita. Le pido que muerda y vamos a esperar de minuto a minuto y medio para que el aparato acabe de registrarse. Una vez hecho este procedimiento, saco el aparato de boca y lo lavo con agua fría por lo menos de 10 a 15 segundos para que acabe de tomar esa consistencia dura que necesito para que genere una buena adaptación y retención en la boca del paciente. Aquí vemos cómo la paciente nuevamente se lo están colocando para saber si quedó bien colocado el aparato, bien ajustado. Pero cabe resaltar que este aparato lleva una franja en la parte anterior, por afuera, por la cara labial de estos dientes anteriores. Si les llega a estorbar para que entre el aparato, hay que cortarlo como lo hizo en este momento el doctor. Y entonces, bueno, pues nosotros tendríamos que ver si quedó bien el ajuste del aparato. Aquí vamos a ver cómo la paciente se lo prueba y por qué les digo que no pueden usarlo durante el día y la noche completo, porque vean cómo los anteriores no tienen ese contacto.
Si yo a este paciente lo tengo durante mucho tiempo con este aparato día y noche, puedo provocar extrusión de los dientes. Entonces, por eso, este aparato va indicado durante el día. Incluso hasta la misma cajita, la misma marca de este aparato, vean ahí en la pantalla, tiene un solecito porque es un aparato indicado de manera diurna, ¿ok? Tenemos otros dos aparatos de manera diurna que podemos ocupar, que ahorita vamos a comentarlos. Sin embargo, para finalizar con este TMD, solamente lo vamos a ocupar cuando me esté doliendo, cuando el paciente esté latente con esa sintomatología. Una vez que quito esa sintomatología, les sugiero retirar el TMD y mantenerse con el aparato bimaxilar que hayan escogido, ya sea TMJ Plians, ya sea MDV o ya sea el Snorers 2, ¿ok? El que ustedes hayan seleccionado. Ahora, vamos a mencionar los otros dos aparatos que también los podrían usar durante la noche. Se llaman Bruxogard. Por el nombre tenemos que asociarlo definitivamente al bruxismo. Sin embargo, les puedo decir que puede controlar bruxismo céntrico, pero solamente el céntrico. El excéntrico no, porque es un aparato unimaxilar, ¿ok? Al ser unimaxilar y tuviéramos bruxismo excéntrico, no controlo la mandíbula y podemos llegar a provocar que se rompa fácilmente este aparato. Este aparato yo en lo personal lo sugiero más para uso diurno, para el cuidado de los dientes en uso diurno, con bruxismo diurno, lo podemos llegar a implementar. Y ocupar el que ustedes necesiten. Si apenas están iniciando con el tratamiento los pacientes, de preferencia el soft, porque es más suavecito, ¿ok? Y se puede adaptar mejor al paciente. Y si quieren algo más consistente, bueno, pues entonces podemos poner Bruxogard Hard, que es un aparato más rígido que incluso no lo puedo doblar tanto por la rigidez que presenta el mismo aparato, ¿ok? Ambos aparatos pueden llegarse a personalizar, igual como el TMD con agua que hirvió, ya que pasó, ya que hirvió el agua, lo retiro del fuego y lo sumerjo el aparato. Recuerden que como es diferente consistencia, bueno, es diferente el tiempo que se van a sumergir. El hard son durante 90 segundos y el soft es durante 45 segundos, ¿ok? Sacamos del agua el aparato y entonces, bueno, esperamos a que se enfríe un poco para poder colocarlo en la arcada del paciente. En este caso, en los Bruxogard, el aparato va en la arcada superior y hacemos el mismo procedimiento de colocarlo bien en superior, de hacer el avance mandibular para morder, si es que el paciente lo necesita. Personalizamos también por fuera, porque este aparato sí tiene pantalla externa. Y una vez que ya hicimos todo el proceso de personalización, poder esperar 1 minuto en boca para que acabe de endurecer el material. Y después de este tiempo, lo podemos meter en agua fría para que se haga más rígido, contraiga un poquito y se ajuste mejor al paciente. Queda completamente retentivo. Gran ventaja de estos 3 aparatos que ven en pantalla es que los aparatos se pueden volver a personalizar varias ocasiones. Si no les gustó de inicio esa personalización, lo pueden volver a generar, ¿ok? Y la ventaja que tenemos de los anteriores es que esos solo se sacan de la caja y los podemos colocar directo en la boca del paciente, siempre y cuando haya pasado por el diagnóstico del dentista para saber qué aparato es el indicado para cada paciente, ¿ok? Entonces, hemos platicado de estos aparatos en donde nosotros no es que pongamos un aparato, sí se va a quitar muy rápido la sintomatología. Les puedo decir que alrededor de 2 semanas, si el paciente es súper cumplido con el uso, podemos erradicar sintomatología al 100%. Por eso es importante ir valorando paulatinamente el avance del paciente. ¿Cómo? Con revisiones. Revisión se sugiere después del uso de estos aparatos a la semana para saber la evolución del tratamiento en cuanto a síntomas, es decir, lo tengo que volver a valorar en palpaciones, en preguntas. De igual forma, tengo que checar la comodidad del aparato, que sea para el paciente algo a lo mejor un poquito difícil de adaptar en ocasiones, otros muy fácil que se adaptan los pacientes, pero sí podemos llegar a influenciar en que en el uso para que sea muy, muy rápida la adaptación y la comodidad entonces sea próspera. Esta primera revisión nos lleva a una segunda revisión al mes, a los 2 meses y a los 3 meses para poder dar de alta de sintomatología al paciente. Pero ojo, no es que yo dé de alta de sintomatología y acabamos el tratamiento, para nada. Nosotros podemos llegar a evolucionar a una corrección de las causas de disfunción temporomandibular. Entonces,
hay que apoyar al paciente en estas evaluaciones, como por ejemplo con tratamientos de apoyo durante estos aparatos. También podrían incluir, si el paciente tiene una gran molestia por la disfunción temporomandibular, pues una dieta blanda para no estar forzando la masticación y poder relajar mejor la musculatura. Pero también podemos llegar a tomar en cuenta masajes para que nuestro paciente pueda relajar la musculatura, y estos masajes a su vez pueden llevar un factor de termoterapia. ¿Para qué? Para que entonces hagamos este contraste de temperatura de frío, de caliente, un día y un día, y que nosotros podamos ayudar a nuestro paciente todavía a bajar esta contractura mucho más rápido. Porque hay pacientes que incluso pues llegan a tener esta apertura al cierre total, es decir, está súper limitada, no puede ni abrir, no puede ni comer, no puede ni hablar. Estamos hablando de que es un daño directo a una articulación que es la que más ocupamos durante el día como seres humanos, porque sin estas articulaciones no podríamos comer, no podríamos bostezar, no podríamos deglutir, no podríamos hablar. Entonces, bueno, pues estas articulaciones necesitan de nuestro cuidado y por eso también podemos complementarla si lo quisiéramos, ¿ok? Hay pacientes que me ha tocado, solamente los llevamos con aparatología porque me reportan que no tienen el tiempo para estar haciendo toda este tratamiento de apoyo. A lo mejor dieta blanda sí, a lo mejor terapia farmacológica sí, pero de repente los masajes los llegamos a perder y entonces se reponen al 100% de síntomas con esta aparatología miofuncional, ¿vale? Hablamos entonces ya de los medicamentos que podríamos recetar, relajantes musculares y analgesia. Entonces, bueno, pues nosotros podíamos implementar también dentro de este sistema un apoyo más con láser terapia, ¿por qué no? El láser, pues al final del camino descontractura, pero recordemos es algo paliativo porque reposiciona el cóndilo, entonces más bien el láser tendría que implementar algún otro aparato para poder reposicionar, y en este caso podríamos agarrarlos del sistema TMJ o Mayosa. Y bueno, pues la higiene de apertura importante, que el paciente entienda que al bostezar no se tiene que abrir tanto la boca, podría sostenerse la mandíbula para bostezar, podría tener una mejor postura, podría evitar recargarse en mandíbula, evitar dormir boca abajo. Son ciertas higienes que nosotros podemos hacer en el comportamiento y presión hacia mandíbula para no dañar articulación temporomandibular. Entonces, todo esto lo vamos asociando al tratamiento de nuestro paciente. Y bueno, pues como conclusión de este sistema, tenemos que es un sistema, un tratamiento muy sencillo que nos va a ayudar a solucionar la sintomatología de articulación temporomandibular de nuestros pacientes, limitándonos el bruxismo, ya sea céntrico y excéntrico. Acuérdense que más nos limita el de pantalla alta, ambos bruxismos. Y bueno, pues esto nos puede funcionar de maravilla para que el paciente entienda que debemos de estar relajando la musculatura, y con esto lo podemos complementar con estos sistemas. Sin embargo, les decía hace rato que no nada más es que también yo quite la sintomatología con estos aparatos. Hay que buscar los factores etiológicos que provocaron este dolor. Ya lo quité con aparatos, pero ahora tengo que solucionar lo que lo provocó. ¿Qué puede ser? A lo mejor una mala función, el paciente no sabe respirar, no sabe dónde va la lengua, no sabe deglutir. Bueno, yo lo estoy complementando con este sistema también, pero a lo mejor tiene mal posición de dientes y el sistema a lo mejor en adultos no me ayuda a alinear perfectamente, pues yo puedo complementarlo con alineadores, con ortodoncia, dependiendo lo que necesita. Pero a lo mejor mi paciente tiene falta de piezas dentarias. Ah, bueno, entonces yo empiezo a rehabilitar al paciente o a cambiar restauraciones que ya no funcionan para evitar precisamente que la causa regrese, o más bien que estas causas regresen a la sintomatología que tenía el paciente. Y bueno, pues nosotros solucionar todo el problema, que veamos el sistema estomatognático porque es el factor que lo está provocando. No dejemos de lado la periodoncia, importante que nuestro tejido blando esté en buenas condiciones para que yo también pueda tener en buenas condiciones todo lo demás. Recordemos que todo esto es un equilibrio, es una homeostasis de todas las especialidades de la odontología y lo podemos complementar con una excelente función. Yo entiendo que hay pacientes que de repente pueden ser un poquito descuidados en esta situación, o puede que no nos crean, que nada más quieren o creen que queremos dinero, ¿no? Que les queremos cobrar en el tratamiento, y realmente no es así. Nosotros les sugerimos restauraciones, les sugerimos que repongan esas piezas dentarias porque eso me va a equilibrar a toda la función del sistema.
Y entonces, si nosotros educamos al paciente, les hacemos entender la importancia de la odontología a nivel general, créanme que podemos llegar a un acuerdo con todos los pacientes, aunque sea poco a poco, paulatino, para rehabilitarse al 100% de la cavidad bucal. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte es todo. Recuerden que se pueden contactar conmigo al correo electrónico o al número telefónico para cualquier duda. Hago mucha énfasis en esto. Me han llegado muchos mensajes de pacientes que están muy interesados en tratamientos. Qué bueno que se comuniquen con nosotros porque nosotros podemos remitirlos a varios colegas que entienden de esta función. Conocemos a muchos en la República Mexicana. Sin embargo, también me han llegado de otros países y los he remitido a los distribuidores de este sistema en aquellos países para que puedan tener un tratamiento ideal. Sin embargo, también de repente me llegan pacientes que ellos quieren comprar el sistema directo y no se puede. Primero, tienen o deben hacerse una valoración con el dentista y el dentista es el que valora qué aparato les va a sugerir. Entonces, bueno, pues estén muy pendientes de las siguientes charlas que tendremos de este sistema maravilloso que es el sistema miofuncional MyoBrace, TMJ, Myosa, y pues continuamos en estas asesorías y charlas a distancia. Cuídense mucho y que estén muy bien.